¿Te has preguntado cuál es el miedo que una mujer carga en silencio, incluso cuando sonríe? ¿Será el miedo a la soledad? ¿O tal vez el miedo a ser traicionada? ¿O quién sabe, el miedo a nunca ser amada de verdad? No tenemos miedo de la noche, sino de lo que ella nos recuerda de nosotros mismos, escribió Clarice Lispector. Y tal vez el verdadero terror femenino nunca esté en las palabras dichas, sino en aquellas que se quedan atoradas en la garganta, donde habita lo que no se confiesa. Todos los días estamos expuestos a discursos sobre libertad, empoderamiento, independencia, pero detrás de cada selfie ensayada, de cada frase sobre no necesitar a nadie, quizá exista un eco. ¿Será que estoy desapareciendo? Porque el miedo que nadie se atreve a nombrar es el de la irrelevancia, el pavor de ya no ser vista, de dejar de ser deseada, percibida, celebrada. Y no, eso no es vanidad, eso es supervivencia emocional. Este video no es un juicio, es un intento de mirar el alma desnuda, la de ella y la tuya. Vamos a atravesar la superficie de las narrativas sociales y tocar algo más crudo, más arcaico, una herida antigua que late en silencio, incluso en las mujeres más fuertes, más resueltas, más empoderadas. Estás a punto de ver lo que nadie te enseñó a ver. Ella está en el auto, audífonos puestos, tráfico detenido, música alta, pero por dentro, el silencio grita. No sabe exactamente qué está sintiendo. Está cansada, tal vez, un poco impaciente, pero hay algo más, una incomodidad sutil, una inquietud que no logra nombrar, y es justo ahí donde habita el miedo. Los hombres piensan que lo que más asusta a las mujeres es la traición, el rechazo, el abandono. Y es comprensible pensarlo. Al final, esos son los dramas más hablados, más actuados, más visibles. Pero en realidad, esas son solo las capas de arriba, las costras. El verdadero miedo, el más profundo, el más primitivo, rara vez se dice en voz alta. Muchas veces, ni siquiera entre ellas, y quizá ni siquiera para ellas mismas. Lo que se esconde detrás de tantos comportamientos femeninos no es solo inseguridad, ni solamente necesidad de atención. Es algo más antiguo, más biológico, algo que tiene raíces en miles de años de historia. Es el miedo a ya no ser vista, el miedo a volverse irrelevante, el miedo a desaparecer. No desaparecer en el sentido físico, claro, sino perder ese brillo en los ojos de los demás, dejar de despertar deseo, dejar de recibir atención espontánea, salir a la calle y ser solo una más, dejar de ser celebrada o siquiera notada. Ese es el tipo de miedo que no se cuenta a la amiga en el café, ni en la catarsis del fin de semana. Vive en un lugar más profundo, donde no hay palabras, solo sensaciones. Y justamente por eso, se manifiesta en comportamientos que muchos juzgan, pero pocos entienden. Ella puede arreglarse durante horas para una ocasión simple, puede tomar decenas de fotos antes de subir una, puede escribir un pie de foto lleno de independencia, pero con ojos que sin querer piden «mírame». Dice que está bien sola, y lo está, pero el miedo no es quedarse sola. El miedo es que, incluso estando con alguien, sienta que ya no importa como antes, que su presencia se volvió paisaje. ¿Es cruel pensar así? Sí, pero es real, y negar esa realidad es lo que nos hace fallar tanto en las relaciones. Mientras los hombres crecen con el miedo a fracasar, a no ser fuertes, a no ser respetados, las mujeres aprenden a temer el día en que ya no sean vistas con encanto. Es como si su valor hubiera estado ligado, desde siempre, a cuánto brillan ante los ojos del mundo, y aunque luchen por liberarse de eso, y muchas lo hacen, la sensación de que el tiempo puede borrar su presencia sigue rondando. Por eso, lo que parece carencia es muchas veces solo instinto. Por eso, lo que parece vanidad es supervivencia emocional. Y por eso, lo que tantos hombres llaman juego o manipulación son en realidad estrategias inconscientes para no desaparecer. Y aquí está la clave. Cuando un hombre no entiende este miedo, se irrita, se distancia, se cierra. Pero cuando lo comprende, algo cambia. Se da cuenta de que ella no está intentando controlarlo. Está intentando mantenerse viva a sus ojos. Y no hay nada más humano que eso. Ella quiere ser notada no por narcisismo, sino por necesidad. Quiere ser deseada no por frivolidad, sino por miedo a que algún día nadie más la mire con el mismo calor en los ojos. Quiere ser confirmada, no porque dude de quién es, sino porque carga una historia que, desde hace siglos, dice que su seguridad depende de ser elegida. Y aún en un mundo moderno, con carrera, independencia y libertad, ese miedo sigue latiendo, sutil, pero constante, como un recordatorio nocturno, como un susurro cuando el espejo está demasiado callado.
Por eso, antes de juzgar el comportamiento de una mujer, pregúntate a ti mismo, ¿qué, en realidad, está intentando proteger? La respuesta puede sorprenderte y quizá, por primera vez, empieces a verla, de verdad. Antes de continuar, ¿sabías que hay algo más peligroso que fracasar? La estancación silenciosa. Esa sensación de estar siempre ocupado, pero nunca en paz. De buscar constantemente, pero sin claridad sobre a dónde vas. Esto ocurre porque muchas personas intentan cambiar lo externo sin reconstruir la base mental que lo sostiene todo. Existe un proceso poco conocido que enseña justamente eso, cómo alinear pensamientos, decisiones y comportamiento con un propósito claro y una mente más estable. Este enfoque está basado en la filosofía estoica y la ciencia del comportamiento, y ha ayudado a personas comunes a salir del caos mental para construir una rutina con más presencia, autonomía y dirección. Grabamos un video explicando esto paso a paso y lo publicamos en nuestro sitio. Puedes acceder ahora escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ella lo sabe. Incluso cuando dice que no le importa, incluso cuando repite que todo está bien, ella lo sabe. Hay un sonido que solo ella escucha, el tic-tac silencioso del cuerpo, de la biología, del espejo, un recordatorio constante de que el tiempo no perdona, de que la belleza, por más celebrada, es efímera, y más que eso, está contada. Y lo peor es que nadie necesita recordárselo, su propio cuerpo lo hace por ella. Durante generaciones, la supervivencia de la mujer estuvo ligada a su capacidad de ser notada, no por vanidad, sino por necesidad. Ser vista era sinónimo de ser elegida, y ser elegida era, muchas veces, la única garantía de protección, de seguridad, de futuro. No es exageración, es historia, es instinto, es carne marcada por siglos de repetición silenciosa. Hoy, con la libertad y la independencia al alcance de la mano, podría estar en paz. Pero la libertad moderna carga con una ironía cruel. Le dio a la mujer más posibilidades, pero también más dudas, más soledad, más voces dentro de la cabeza, y una de esas voces muy baja, muy al fondo, repite la misma frase todos los días: te estás quedando atrás. No se trata solo de fertilidad, como muchos creen. No es únicamente sobre hijos, úteros u ovulación. Es sobre valor percibido, sobre saber que el mundo, y sobre todo la mirada masculina, todavía da más prestigio a la juventud que a la madurez. Y ella lo siente, aunque no quiera, aunque luche contra eso, aunque diga que no le importa, porque en el fondo, toda mujer percibe el momento exacto en que las miradas disminuyen, en que los halagos se convierten en silencio, en que la sensación de estar presente empieza a ceder su lugar a la sensación de estar siendo olvidada. Ahí es donde el miedo crece, no el miedo a la vejez en sí, sino a la irrelevancia, a darse cuenta de que lo que antes era natural, ser notada, admirada, deseada, ahora exige esfuerzo, estrategia, planeación. Lo que era espontáneo se volvió batalla, y el precio es alto. Por eso tantas mujeres congelan óvulos incluso sin querer hijos ahora. Por eso tantas se pierden en relaciones con hombres que no las respetan, porque sienten que el tiempo se acaba y que tal vez esa sea la última oportunidad. Por eso, la presión, la prisa, la ansiedad que muchos hombres no entienden, porque ellos no escuchan el mismo reloj. El cuerpo femenino, a diferencia del masculino, tiene fecha, y ella lo siente incluso antes de entenderlo racionalmente. Lo percibe a los 28, se convence a los 30, y a los 35 el pánico ya no puede disfrazarse, y cuando mira hacia atrás, se da cuenta de que todo pasó más rápido de lo que imaginaba, los amores, los planes, los sueños, y ahora el tiempo exige decisiones que pospuso creyendo que tendría más tiempo. La sociedad le dijo que podía con todo, que podía esperar, que podía vivir para sí misma, conquistar, viajar, experimentar, y todo eso es justo. Pero nadie contó la verdad más dura, que la biología no lee hashtags, y que, aun con diplomas, libertad y éxito, el cuerpo seguirá cobrando su cuenta, no por maldad, sino porque así fue programado. ¿Es injusto? Sí, pero es real, y es en ese punto donde muchas se derrumban, cuando se dan cuenta de que siguieron el guión moderno, pero el guión biológico nunca dejó de existir, y el conflicto entre esas dos fuerzas, libertad y tiempo, se convierte en una batalla interna que ninguna mujer puede ganar sola, porque al final, la pregunta que resuena en el fondo de la mente no es sobre hijos, matrimonios o carrera. La pregunta es, ¿todavía soy suficiente? Y cuando surge esa duda,
ella se paraliza o acelera, pero de cualquier forma cambia todo. Ella no está publicando esa selfie solo por vanidad, no está haciendo ese drama nada más porque quiere atención. Y esa prueba emocional que te molestó quizá ni siquiera tenía que ver contigo. Lo que llamas exageración es, muchas veces, solo una señal de supervivencia. Detrás de los comportamientos que tantos hombres juzgan, se esconde un baile desesperado con el tiempo, un grito disfrazado de estrategia, un miedo vestido de control. Y se necesita sensibilidad para darse cuenta de eso. ¿Por qué una mujer publica tantas fotos con filtros, sonrisas impecables y frases sobre independencia? ¿Por qué compara su propia vida con la de otras mujeres en línea, aún sabiendo que todo eso es ilusión? Porque en el fondo está verificando si todavía está aquí, si todavía es notada, si todavía es deseada, si todavía es relevante. Cada me gusta se vuelve un recordatorio de que aún existe a los ojos de los demás. Cada halago funciona como un medicamento contra el fantasma de la invisibilidad. Y cuando llega el silencio digital, el corazón se acelera, no por carencia, sino por miedo. Miedo de estarse desvaneciendo. El nombre de eso no es vanidad, es instinto. Ella te pone a prueba, no porque quiera crear problemas, sino porque necesita saber, ¿él me ve de verdad? ¿Él me protegerá del olvido? ¿O me dejará resbalar por las grietas de la rutina? Esas pruebas, esas crisis que parecen sin sentido, son muchas veces intentos inconscientes de medir tu fuerza, tu presencia, tu solidez emocional. Y cuando fallas en esas pruebas, cuando reaccionas con desprecio, impaciencia o burla, algo dentro de ella se quiebra, no porque te hayas equivocado, sino porque sintió que no puede confiarte su miedo. La escritora Anaïs Nin decía, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos, y quizá por eso tantos hombres juzgan esas reacciones femeninas como manipulación, cuando en realidad solo están mirando con los ojos equivocados. Mira el patrón. Ella se siente amenazada y busca confirmación. Ella se siente insegura y busca señales de que todavía es importante. Ella se siente en riesgo y prueba si eres refugio o peligro. La respuesta que le des moldea su confianza, no solo en ti, sino en el propio valor que aún cree tener. La obsesión con la apariencia, los filtros, la hipergamia, las pruebas, todo eso en la raíz no es arrogancia, es miedo de ser dejada atrás. Es como si estuviera en un cuarto oscuro, palpando las paredes, buscando una mano que le diga, sí, todavía estás aquí, yo te veo. Y cuando nadie responde, grita, a veces con palabras dulces, otras con ironía, muchas veces con actitudes que hasta a ella misma la confunden. Pero el corazón del asunto es este. El miedo a volverse invisible no es histeria, es el reflejo de siglos donde ser vista era cuestión de vida o muerte. Y quizá ahora, en un mundo donde la mujer tiene más libertad que nunca, lo que más la asusta sea la sensación de que, aún así, tiene que rogar para ser percibida. Cada vez que un hombre observa el miedo femenino con desprecio o ironía, en realidad está desviando la mirada de algo mucho más incómodo, su propio reflejo. Porque lo que parece exageración en ella, la búsqueda de validación, la ansiedad con el tiempo, las pruebas emocionales, expone una verdad que muchos hombres evitan toda la vida. El miedo de ella es un espejo del miedo de él. El pavor femenino de perder valor con el tiempo es visible. Aparece en las redes sociales, en los discursos de empoderamiento, en los intentos de parecer siempre deseable. Pero el miedo masculino no grita, se esconde, se disfraza de flojera, de desánimo, de cinismo. El hombre que se burla de la mujer que teme desaparecer es el mismo que teme nunca haber sido notado de verdad por nadie. Mientras las mujeres luchan para no volverse invisibles con el paso de los años, los hombres enfrentan otro tipo de fantasma, el de la inutilidad. Y muchas veces ya se sienten irrelevantes incluso siendo jóvenes. No porque hayan envejecido, sino porque no construyeron nada. No levantaron un cuerpo que imponga. No cultivaron un propósito que ilumine. No desarrollaron disciplina, presencia, misión. Y cuando se dan cuenta de eso, es como si la vida ya hubiera pasado, aunque apenas tengan 30. Lo más duro es que la mujer puede entrar en crisis a los 35, pero aún tiene oportunidades. Puede reconstruirse, puede buscar otra ruta. Todavía atrae atención, pero el hombre que llega a los 35 débil, inestable, vacío, generalmente ya desapareció por dentro, y casi nadie lo nota. Está ahí, pero es como si no estuviera. Vive, pero no se impone. Respira, pero no deja huella en ningún lugar.
no es recordado. ¿Y qué es la irrelevancia sino eso? Ser olvidado aún estando vivo. Por eso muchos hombres reaccionan con agresividad cuando se habla del miedo femenino, porque ven, aunque sea de forma inconsciente, que están fallando del otro lado del espejo. Ella teme perder el brillo, él teme nunca haber brillado. Y mientras ella corre contra el tiempo, él corre de sí mismo. Ella lucha para no desaparecer. Él se hunde en distracciones para fingir que no se está borrando. Cuando una mujer te pone a prueba, en realidad está preguntando, ¿puedes protegerme del olvido? Y cuando respondes con impaciencia o sarcasmo, ella entiende que no, y su miedo crece, y en silencio se aleja, y tú te preguntas, ¿por qué cambió? Pero en el fondo, ella solo sintió que no podía confiarte su pánico existencial. Los hombres tienen miedo de fracasar, pero la mayoría no habla de ello. Se esconden en vicios, en la procrastinación, en discursos llenos de rabia sobre mujeres superficiales, cuando en realidad lo que más les molesta es ver en ellas un reflejo de lo que no quieren enfrentar en sí mismos. La verdad es dura. Las mujeres temen la invisibilidad que trae la edad. Los hombres temen la irrelevancia causada por la debilidad, y ambos sufren. Pero mientras el miedo de ella es activo, busca solución, reacción, expresión. El miedo de él es paralizante, y por eso ella aún intenta, y él, muchas veces, ya se ha rendido. No es una guerra entre géneros, es una guerra interna, librada en silencio por quienes no quieren enfrentar su propia vulnerabilidad. Por eso, antes de criticar el miedo de las mujeres, observa lo que revela sobre ti. Tal vez lo que más te incomoda no sea su comportamiento, sino lo que despierta en tu propio espejo. Al final de cuentas, no estamos hablando solo de hombres y mujeres, estamos hablando de espejos, espejos que nos muestran dónde duele, dónde tememos, dónde, en silencio, imploramos seguir existiendo. El miedo secreto femenino no es un fallo, es un legado. Es el eco de siglos donde la mujer solo sobrevivía si era notada, y aún hoy, con libertad y poder, la sombra del olvido sigue caminando detrás de ellas, sutil, pero constante. Cada selfie, cada frase de autosuficiencia, cada drama malinterpretado, todo eso son pedidos de confirmación. ¿Todavía me ves? ¿Sigo aquí? Y lo más duro es darse cuenta de que, del otro lado, los hombres también están pidiendo lo mismo, pero en silencio. Piden ser reconocidos no por la belleza, sino por la fuerza, por el valor, por la relevancia. Y cuando sienten que fallan en eso, también desaparecen. Hombres y mujeres viven bajo presiones diferentes, pero cargan un miedo común, el de desvanecerse sin ser vistos. Ella teme ser olvidada con el tiempo. Él teme ser ignorado por nunca haberse convertido en alguien digno de atención. Pero la clave está justamente en reconocer ese miedo, no como debilidad, sino como un llamado, un pedido para que veamos al otro con más profundidad y a nosotros mismos con más honestidad, porque solo quien ve el dolor del otro con empatía es capaz de amar de verdad, y solo quien reconoce su propio miedo es capaz de superarlo. Tal vez la pregunta más sincera que alguien pueda hacer al final no sea ¿me amas?, sino más bien ¿todavía me ves? Me acuerdo de la primera vez que entendí ese miedo, no por los libros ni por los videos, sino por la expresión de una mujer a la que yo amaba. Ella no dijo nada. Estábamos sentados uno al lado del otro, y yo hablaba sobre proyectos, ideas, planes para el futuro. Y por un segundo, ella desvió la mirada. Fue rápido, pero en ese pequeño silencio había un universo entero gritando. Después, en otro día cualquiera, ella me dijo en voz baja, ¿sabes qué es lo que más temo? Volverme invisible, aun estando al lado de alguien. En ese momento, todo tuvo sentido. Las inseguridades, las pruebas, las peticiones sutiles de atención que yo pensaba que eran exageradas. Ella no quería ser halagada, quería ser vista. Quería saber si todavía había un lugar para ella en el mundo, y sobre todo, en mi mundo. Este video nació de ese momento, de ese silencio, de esa confesión que, sin duda, muchas mujeres también cargan, y que muchos hombres, como yo en aquel tiempo, todavía no saben descifrar. Si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad. Este canal no trata de fórmulas, trata de revelaciones, de ver lo que vive detrás de los comportamientos, y quizá, quién sabe, ayudarte a amar con más conciencia y a ser amado con más presencia. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos
y gestionas tus emociones. Si este video te tocó, te desafió o te dio esa sensación extraña de que algo despertó ahí dentro, no te lo guardes solo para ti. Dale like, comenta, compártelo con alguien que necesita escucharlo, aunque él crea que no lo necesita. Ya sabemos cómo son esos tipos, ¿verdad? Y si todavía no te suscribes, bueno, ¿de verdad estás viendo todo esto sin suscribirte? Y luego dirás que las mujeres son las que tienen miedo de ser olvidadas. No seas incoherente. Y estos 2 videos de aquí al lado tocan temas que quizá no estés listo para ver, pero si llegaste hasta aquí, tal vez ya sea el momento. Haz clic ahí, si tienes el valor. Nos vemos allá, o mejor dicho, nos escuchamos en el silencio.